Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, como siempre. Muy grato recibir al señor doctor Jorge Valle, expresidente de la República. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Le digo doctor, pero nunca ejerció, ¿no? Sí, no. A ver, ¿cómo fue esa...? ¿Y cómo fue? Me recibí, ejercí. Sí, se recibió, pero ejerció porque hay una... Claro que sí, tenía un estudio sí. con Horacio Flores, y después tuvimos otro con un conjunto de amigos que nos habíamos recibido y estudiado juntos, que eran naturalmente menores que yo, porque yo había tenido muchos intervalos políticos en la carrera y Claro. la mía era más larga, en la calle Paraguay. Así que bueno. Claro, el otro día leyendo, creo que el libro de los presidentes, decía justamente eso, que no era lo que más se había dedicado, digamos, ¿no? Que había sido como una cosa, se había recibido... No, lo que pasa es que hay una cosa muy clara. Yo hice política desde muy temprano y además hay una cosa que era evidente. Al entrar al Parlamento en el 59, y antes yo estaba ya recibido, siendo mi padre presidente del Consejo de Gobierno, era muy difícil para mí ejercer la profesión. A mí me pasaron cosas muy interesantes en materia de profesión. Por ejemplo, bajo el gobierno militar, una persona mayor que yo, pero que era muy amigo de mi familia y amigo mío, me mandó buscar a la empresa que él dirigía, y me dijo, bueno, mirá, realmente habíamos pensado en tomarte para trabajar por las circunstancias que tenemos y todo. Pero es claro, las dificultades que vos tenés con el relacionamiento con el gobierno militar hace imposible que te tomemos. Entonces le dije, bueno, muchas gracias. Y hasta luego. Y me fui a Brasil a trabajar. Claro. Ah, bueno, esa parte de su historia, ¿vio? Me fui a Brasil a trabajar y trabajé en Brasil con el Ricardo Oliveira y con mi querido amigo Julio Frost. Claro. Y trabajamos en Brasil. Yo exportaba ganado Jerez Foragá y lo vendía en todos los remates ferias de todo Río Grande do Sul. Bueno. Así que me pasé años recorriendo Río Grande do Sul. Ya le conocía, además le tomaba el gusto a eso que le apasiona tanto, que es la agropecuaria, ¿no? Bueno, hoy miércoles, fíjese usted, ¿no? Se cumplen 30 años de aquellas elecciones internas en los partidos políticos, digamos, habilitados por la dictadura. ¿Y usted ahí? No, yo estaba proscripto. Claro, exacto. Trabajaba, por supuesto. Me imagino. Trabajaba, se había dividido Montevideo y, digamos, de propios para afuera, era mi área. Su lista la encabezó Sanguinetti en aquel momento, ¿no? ¿Cómo sí, era? Julio, ABX. La encabezó Julio. El vallismo representado por Sanguinetti. Por Julio, sí. Bueno, y después, usted fue el que fogoneó, el que promovió, el que fue como articulando. Ayer todo el mundo se emocionaba muchísimo cuando escuchaba, todo el mundo no, los que escucharon nuevamente aquellos tramos de Candó, aquel Río de Libertad, ¿no? ¿Usted sabe quién lo eligió a Candó? A ver. Pivel. Claro, mire usted. El acto ese lo inventé yo. Sí. Sí. Porque un día les dije, pero vamos a hacer un acto, que vamos a seguir así. Y dijeron, bueno, y lo autorizarán o no, pero vamos a hacerlo. Bueno, y lo autorizaron, y entonces después decidimos invitar a todas las fuerzas proscriptas, partidos políticos proscriptos, a las fuerzas de izquierda, y el texto lo redactó Gonzalo Aguirre, ¿no? Y luego Tarío le hizo algunos agregados o enmiendas que no las conozco, pero Gonzalo tiene los originales. Cuánta intelectualidad. Si me permite, presidente, vamos a repasar un tramito de aquel acto que ayer conmovió a tanta gente que lo recordaba. Porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Aquí hacen resonar vibrante su reclamo de libertad y de democracia, tanto tiempo callado y sin embargo vivo en la conciencia de la ciudadanía, que no admite salvedades ni discrepancias. Porque el anhelo de libertad y la vocación democrática constituyen el común denominador de todos los hombres y mujeres nacidos en esta tierra.
Y el pueblo ha dicho presente. Lo testimonia esta multitud inmensa y pacífica, jubilosa y esperanzada. Ha dicho presente porque este es un pueblo que conoce sus derechos, sus deberes y sus responsabilidades. Qué tremendo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Eriza la piel ¡Fua! todavía, ¿no? Dios mío. Brutal. Y bueno, se gestó aquello, usted lo entendió seguramente como un logro de la libertad, de la democracia. Era la expresión del sentir de la gente, ¿no? Todo el mundo lo sentía así, sin distinción de colores, de edades, de religiones, de matices, de opiniones, de condición social, de todo. Todos sentíamos que la libertad, sobre todo, se siente cuando se pierde, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Todos los días somos libres, no nos damos cuenta del inmenso valor que la libertad tiene. Y cuando se empieza a perder la libertad, ¿qué es lo que está pasando? Usted vio en el 8 de noviembre en la Argentina, Claro. en donde la mayor parte de los carteles eran libertad. Sí, sí. O sea que me parece que es un sentimiento, es el más profundo de los sentimientos que el ser humano tiene, y que bueno, lo señala y lo expresa en su vida todos los días, Claro. sin darse cuenta, Sí, quizá, ¿no? desde ya. Después voy a ir a lo de Argentina, me interesa muchísimo su opinión, pero algunas cuestiones anecdóticas de aquella marea humana, ¿no? Candó, aparentemente lo tuvieron que sacar rapidísimo en un taxi porque si llegaba tarde a la presentación de la obra, lo sancionaba el gobierno militar. Es posible que fuera así. Lo recordaba Nelson Fernández. Yo esa periodista. parte no. Bueno, no la pero ¿hay conocía. alguna otra anécdota de lo que fue eso? ¿Se imaginaba? Algunas agencias hablaron de 400.000 personas. Mire, yo no sé cuánta gente hubo, pero hubo tanta gente que alcanzaba para decirle al mundo entero, bueno, este es un país Claro. que nació en la libertad y que solamente con ella puede vivir. Bueno, y aquella libertad con la que se embanderaron todos los sectores, después, ¿qué sucedió desde su punto de vista, doctor, para que fuera como Y después fragmentándose cada el uno, sistema político? no, fragmentándose nada. No, cada digo, uno- pero para volver a la actualidad, hoy hay fragmentaciones, no solo entre los partidos, sino también en las propias internas. Escúcheme, las hubo siempre. Sí, O sea, yo soy testigo de la confrontación entre la 14 y la 15. bueno, claro. Pero en el mundo entero es así. En el Partido Republicano, para poder poner el candidato a vicepresidente, hubo una discusión entre los del Tea Party y será los del Garden Party, pero fue una discusión imponente. Y eso inclusive fue uno de los datos definitivos para saber cómo iba a ser el resultado electoral. En todas las comunidades, en todas las colectividades, de todo orden, políticas y sociales y religiosas, hay sectores, hay opiniones diversas. Pero el tono de hoy, por ejemplo, el que se emplea hoy, ¿Cuál es el tono? bueno, de pronto de confrontaciones demasiado groseras, No, era mucho peor antes. Sí. Pero ¿cómo? Primero, además antes nos batíamos a duelo, que andábamos a los Claro. tiros. Bueno, le suspendieron el suyo, ¿no? Porque tenía... ¿Cómo fue ese...? No, a mí no me suspendieron nada. A ver. Se terminó porque éramos dos grandes chambones. Pero con algunos tajos, ¿no? Sí, no, pero no, pobre Maneco, no, nada. No. No le, Por suerte, no a le quedó nadie le ninguna pasó marca. nada. No le quedó ninguna marca. A mí no, a Maneco tampoco, porque Maneco lo que había tenido era una cosa del duelo anterior con Julio. Sí. Pero no, entre él y yo hacíamos remolinos con las cosas, pero no nos llegó nada. El por hecho de que se suerte. haya abolido aquella iniciativa, ¿no permite muchas veces que uno avance sobre el honor del otro así medio como impiadosamente? Y mire, hay un poco sí, pero también le voy a decir otra cosa, ¿no? Bajar al terreno del honor y que le peguen a uno un tiro simplemente por cuidar el honor, porque el otro tiene más puntería, es una cosa terrible. Mire la tragedia que tuvo la familia Beltrán y la tragedia de Valle Ordóñez. En el primer tiro Valle tiró a pegar, en el segundo tiro cuando vio que le tiraban a pegar, y bueno, tuvo esa desgracia, no tuvo esa suerte, tuvo esa desgracia, una terrible tragedia.
Doctor, avanzando sobre algunos aspectos que también usted los ha pensado, se habla de la crisis de valores muchas veces, aún también en el entendimiento entre pares, llámense en el sistema político, en los ámbitos laborales, hasta en los familiares, en el tránsito. Mire, yo lo que creo que hay algunos cambios en la forma de conducirnos y en los rituales de conducta, ¿no verdad? La época victoriana parecía que tenía un péndulo demasiado inclinado hacia un lado y ahora venimos con el destape, está demasiado inclinado hacia el otro. Eso pasa siempre en las sociedades de tiempos muy estrictos, muy reglados, en donde tal cosa no se puede decir, tal cosa no se puede hacer. No podés sentarte a la mesa sin saco. O sea, en mi tiempo, no el caso de nuestra casa, pero habitualmente los chicos no podían sentarse a la mesa con los mayores, no podían, si los sentaban a la mesa no podían participar, ni hablar, ni opinar. Teníamos que estar siempre bien vestidos. Bueno, eran reglas, no sé si eran buenas o eran malas o por qué se habían establecido, a raíz de qué situación anterior. Y eso ahora cambió. Ahora el destape total. Ahora viene su nieta y le enseña a y me enseña cómo tengo que manejar los aparatos. Y bueno, son cosas que van cambiando, pero yo digo que la cosa más importante está a nivel escolar, ¿no? A nivel escolar sigue siendo... No en secundaria, por ejemplo. No, primero, no. El problema más serio que hay en el Uruguay es en la escuela, no es en secundaria, por una razón bastante sencilla. Porque cuando usted mira los datos oficiales de repetición en secundaria y en primaria, usted advierte que la gran falla está en primaria, porque primaria dice que en el sexto año la repetición porcentualmente equivale al 1,8% de los estudiantes. Y cuando pasan a primer año de secundaria están en arriba del 40%. Quiere decir que la falla está en primaria. Ajá. Y la falla está en primaria porque hay una política que viene del orden superior, que se transmite a través de los inspectores a los directores y estos a los maestros, en que los chicos tienen que pasar de año. Inclusive se ha inventado una cosa que se llama el pase social. Cuando un chico repite varias veces, pasan igual. Sí. O sea, no es el conocimiento lo que se procura. Ayer su pariente, sí, el pariente argentino rico, digamos. El periodista argentino Castro, contó que se había hecho un estudio en el gremio de los camioneros en la Argentina, preguntándole a los camioneros que tenían un muy buen salario a dónde mandaban sus hijos a estudiar, si las escuelas privadas o las escuelas públicas. El 68% de los camioneros los mandan a las escuelas privadas. Claro. Es la respuesta. Son los camioneros argentinos. Bueno, eso se extrapola fácilmente a Uruguay, desde su punto de vista. Pero por supuesto, eso se extrapola fácilmente. No, la gente hace un esfuerzo enorme para mandar a los chicos a las escuelas privadas. Bueno, a veces la gente que se queja dice, bueno, sí, pero el diagnóstico es la queja está por este lado. ¿Y dónde está la solución? Mire, en primer lugar hay una cosa que parecería que es natural. Los chicos son todos iguales. O sea, los que van a las escuelas públicas, hijos de los camioneros, son iguales a los que van a las escuelas privadas, hijos de los camioneros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son iguales? ¿Los hijos de los camioneros? No, pero digo, a veces el contexto en el que se van criando, doctor, no les va generando Son iguales los niños, claro que son iguales. Mis hermanos fueron a la escuela rural y eran iguales de los demás chicos. En aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo, ¿y qué tiempo? ¿De qué tiempo estamos hablando? Bueno. Usted ya un tiempo más atrasado. Pero usted sabe que, por ejemplo, porque no había internet, no había absolutamente medios tecnológicos de lo que se dispone hoy, no había saibalita, no había nada. Pero la escuela igualaba, ¿no? Digamos en el buen sentido de la palabra. No, pero hoy... no es lo que estamos analizando, no es si la escuela no iguala. La escuela sigue igualando. ¿Sí? Lo que estamos analizando es el orden o el desorden, que es una cosa completamente distinta. Los chicos en todos los tiempos y en todas las edades, porque no estamos hablando del Pleistoceno superior, porque mis hermanos son un poco bejancones, pero no son tan viejos como para decir son del Neandertal, son los niños de hace 2 generaciones.
Así que los niños de ahora son peores que los niños de hace 2 generaciones. Pero, ¿y por qué? ¿Y desde cuándo? ¿Qué clase de locura y de boballe es esa? Los niños son todos iguales. Lo que pasa es que va a la escuela privada y tienen cierto orden. Y en la escuela pública no lo tienen. Falta orden. Y falta ¿Autoridad? lo mismo que nos pasaba a nosotros en la escuela. O dígame, ¿y a qué escuela fue usted? Que no es tan viejo como mi hermano y como yo. Claro, a las 7 Tacuarembó al A Artigas. las 7. ¿Y? ¿No era un niño medio imbancable usted? Bastante. Bastante imbancable. Exacto. ¿Y cómo hizo la maestra para que le pegaba en la cabeza a usted? Claro. Ah, porque yo era bastante imbancable también. Y las soluciones están en la autoridad. Perdón, hay un principio de disciplina mínimo necesario para poder aprender. O sea, ¿en qué consiste la inclusión? ¿En que usted sepa leer y escribir o en que usted no sepa ni leer, ni escribir, ni razonar, ni interpretar un texto? Así, usted no es pedagogo oficial, yo tampoco. Claro. ¿La inclusión en qué consiste? En que usted salga de la escuela como salía antes, ¿no? Aprendiendo. Entonces, si usted es camionero argentino, usted lo manda a la escuela privada. Claro. Está. Ayer decía el vicepresidente Astori, bueno, esto de la educación merece por lo menos rediscutir las autonomías y también cuestiona los resultados. Allí también se insinúa siempre aquello del rol de los gremios o de los docentes, que están apegados a veces a una línea que nace del gremio y que les determina, por ejemplo... Mire, acá hay 2 cosas completamente distintas. Una es el gremio, que su función no es precisamente la función de los gremios, ver cuál es el programa educativo que tienen que darle a todos los niños del Uruguay. Y otras son los maestros. Sin los maestros o contra los maestros no se puede mejorar la educación. ¿Y no han estado soslayados en estos debates, por ejemplo, presidente? No, estimado amigo, Varela no se reunió con los maestros para hacer la reforma de la educación. Precisamente los maestros son los que tienen siempre, por lógica, los maestros, los empleados públicos, los empleados privados, los seres humanos, las amas de casa, yo y todos nosotros, somos personas que somos resistentes a las innovaciones y a los cambios. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? El tiempo de Varela se terminó. O sea, Varela, ¿dónde aprendió? ¿Que aprendió en la República Socialista Soviética o aprendió en los Estados Unidos con Horacio Mann? Claro. La escuela primaria uruguaya, igual que la escuela argentina sarmentina, es la copia en sus aspectos globales y particulares de la escuela americana de Horacio Mann. Sarmiento hasta trajo maestras americanas a la Argentina. Eso terminó, y terminó porque ese mundo terminó. Bueno, ahora se abre otra puerta, ¿no? De otro mundo, en teoría. ¿Cuánto de resistencia al cambio hay en la eventualidad de que, por ejemplo, el Partido Colorado no vote la UTEC en el interior si no se cambia la conformación de la dirección? Es que la UTEC, como está planteada, no sirve para nada. ¿Ah, le parece? Absolutamente para nada. La gente del interior está toda contenta porque cree que en cada departamento le van a poner una universidad. Y cree que poner una universidad es una cosa sencilla y simple. Bueno, se piensa en una, ¿Pero digamos, en qué se central, piensa? ¿no? En una central y después... ¿En qué se piensa? Sí. ¿En qué se piensa? En la Universidad Tecnológica ¿Y del Interior, qué instalada... es eso? ¿Y qué es eso? Sí, ¿Y quién bueno. dice qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pero el presidente ¿Qué va a dicho- enseñar? Y, por ejemplo... ¿Qué lo va a que- enseñar? Educación para el trabajo. Ah, no me diga. ¿Y Sí. qué es eso? Baje a tierra. Bueno, ¿Qué baje es educación para el trabajo? ¿Eso qué es? La UTU La UTU. modificada. Que sí que le vamos a cambiar a la UTU el título. Claro, es crítico de la idea, entonces. ¿Cómo? Sí, es crítico fuertemente de la idea. Como está no sirve para nada. Mire, le voy a contar una cosa. A ver. Yo intenté llevar la Facultad de Agronomía y Veterinaria a Flores. Aprovechando que el ministro de Ganadería, Gonzalo González, había sido el rector de Agronomía, sí. y su cuñado era el rector de Veterinaria, Escarci. Y además estaba en el Consejo en representación del Partido Nacional. Perdí como en la guerra. ¿Por qué? Y porque nadie quiere mudarse para el interior. Porque nadie se da cuenta de que el país necesita, y eso fue lo que hizo Rama cuando estableció los centros regionales para formar docentes. Entonces, ¿qué hacía con los profesores? Le daba
estipendios especiales, salarios especiales, para que el individuo estuviera motivado, los buenos profesores, a ir a dar clases a Maldonado, o ir a dar clases a Florida, o ir a dar clases a Rivera. Entonces, lo que usted, si quiere hacer un instituto tecnológico de alta jerarquía, bueno, dispóngase a hacer un instituto tecnológico de alta jerarquía. Existen en el Uruguay, se promovieron en los gobiernos del doctor Sanguinetti, los cursos que son más allá del nivel de UTU y menos que el nivel, digamos, de ingeniería. Esos bachilleratos importantes fueron los que más crecieron a nivel de la UTU. Y la mayor parte de ellos se hicieron en Montevideo. Entonces, si usted quiere hacer un instituto realmente tecnológico vinculado a las cosas importantes del país, usted lo tiene que hacer con una base académica. Y lo que dice la universidad es absolutamente serio. Acá se está discutiendo algo que es importante, que es quién va a dirigir el instituto, cómo se va a conformar su autoridad. Pero lo que no se está discutiendo es qué va a hacer esa universidad, qué va a enseñar, qué es lo importante en este mundo, ¿vio? Claro. Pero además, si usted disputa entre todos los diputados del interior cuál es el que se va a quedar con la central, los muchachos que quieran estudiar en Tacuarembó y que viven en 33 tendrán que ir de 33 a Tacuarembó, ¿no, verdad? Sí. Ahora, ¿sabe una cosa? En primer lugar, seguimos teniendo un concepto muy primario del mundo. Actualmente, el otro día un amigo mío llevó a su hija a Gualeguaychú, no al carnaval, sino a recibir un título, porque había estudiado en su casa en Montevideo a distancia. Y lo homologaron materialmente ahí. O sea, Harvard, Stanford, Pensilvania, las grandes universidades, hoy lo que más hacen, las becas de Bill Gates para hacer eso, es para que millones de personas en el mundo se puedan recibir en su casa viendo los mejores profesores en las distintas disciplinas. Claro, doctor, ¿y por qué eso que parece tan claro? Por una razón muy sencilla, porque ver. el Uruguay es el país más conservador que he visto en mi vida. Ahora, ¿son conservadores, por ejemplo, quienes se afilian detrás de esa posibilidad de la Universidad Tecnológica en el interior? Estoy hablando del Frente Amplio, del Partido Nacional. Totalmente conservadores porque ni siquiera han analizado ni discutido qué es lo que quieren que haga esa universidad. Pero que es un grito a la tribuna, ¿cómo lo interpreta usted Estimado, políticamente? es un estilo nacional. ¿Cuál es el estilo nacional? El que está en contra de Peñarol. Muy bueno. Muy bien. Vamos regular, pero vamos a mejorar algún día. Sí, porque todavía estamos en la primera parte. No, pero en serio, sí. Una universidad es un asunto muy serio, no es un asunto baladí, no es Claro. hago una universidad. Pero no es el comienzo para quebrar la hegemonía que dicen tiene la Macana, ¿qué va a ser el comienzo? Los comienzos malos siguen malos igual. Algún día lo vamos a cambiar, me dijo el otro día un diputado. Si fuera senador, esa sería su postura. Vota en contra directamente. Pero de esto sí, porque esto no sirve. O sea, el presidente de la República ya ha ido como la mona en materia educativa, entre otras cosas. O sea, eligió distintos dirigentes para los distintos sectores de educación y lo tuvo que echar a todos. Es el primer caso en donde el propio presidente elige y luego los echa. Primaria, secundaria, no quedó nadie vivo. Entonces quiere hacer algo. Entonces hago la universidad. Y se queda contento con el título de la universidad. Y tal como está planteado, bueno, no funciona. lo acompaña Larrañaga, que ha dicho que quienes se oponen tienen rasgos de mezquindad para con el interior. Bueno, son cosas que puede decir el guapo de esa manera, pero no es académico lo que se está haciendo. Bueno. Una universidad es un asunto serio, no es un asunto en broma ni a la ligera. Bueno, usted considera que se necesita otra encarnadura hasta en los docentes que van a estar. En primer lugar, considero que se diga para qué es y cómo lo van a hacer. Bueno, no tanto discutir a ver dónde va a estar. Ahora va a venir la pelea, ¿para dónde la llevamos? Entonces van a querer hacer una en cada lugar. No le preguntaron nunca a nadie con qué profesores, ni menos con qué plata. Es poco serio. En un mundo, por otra parte, en donde usted en su casa
Es lo que decía. puede recibir la educación del mejor profesor del mundo, Bueno, que lo en lo respalde, que usted quiera. que lo respalde el Congreso de Intendentes institucionalmente no le da otro... Tampoco le da. El Congreso de los Intendentes, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, que venga para el interior. Porque seguimos pensando en que el interior y Montevideo, cuando notoriamente estamos en el mundo. O sea, anoche agarré la tableta y empecé a mirar a ver qué decía el Financial Times a propósito del juez Griesa. Pero estamos en otro mundo, Claro. Dios mío. Bueno, anoche tuvo tiempo para varias cosas, ¿no? Para escuchar, por ejemplo, a Nelson Castro. Eso no fue de noche, fue al No fue al mediodía. mediodía, sí, tiene razón. De noche lo vi en otra actividad. El gobierno argentino tiene un problema psicológico, dijo Castro. Tiene más de un problema. El psicológico sí, por cierto, tiene, pero tiene otros que son mucho más grandes. ¿Y cómo nos impacta? Porque claro, ahí está el asunto. Bueno, este es distinta la situación de entonces de la situación de ahora, porque la situación crítica de la Argentina en el aspecto financiero, después de la devaluación brasilera en el 99, fundamentalmente se refería a que los bancos importantes, los bancos privados importantes del Uruguay, estaban totalmente ligados a los bancos argentinos. O sea, los dueños del Banco Comercial acá eran los dueños del Banco General de Negocios en la Argentina. Los dueños de la Caja Obrera del Banco de Montevideo eran los dueños del Banco Velox en la Argentina. El dueño del Banco de Galicia, que es Banco de Segundo Piso acá, eran los dueños del Banco de Galicia de la Argentina. Al revés, los de allá eran dueños de acá. Entonces cuando cayeron aquellos, cayeron estos. Pero esta situación ahí no se da más. Ni siquiera se da en la magnitud de los depósitos de los argentinos en el Uruguay, por una razón bastante simple, porque hace mucho tiempo que los argentinos, como cualquier otro ser humano del universo, hace lo posible por cuidar sus recursos cuando cree que en su país pueden correr peligro. Pero no lo saca del 100% de los recursos que los argentinos sacaron siempre de su país. Una pequeñísima parte venía al Uruguay, la mayor parte estará como los tenía el expresidente Kirchner, los de Santa Cruz, en Liechtenstein, ¿no verdad? O Menem allá en Suiza. O Suiza, o algún lugar de eso, ¿no verdad? O todos esos lugares que son paraísos fiscales contra los cuales lucha fuertemente el G20, que además los organiza, porque tiene esa condición, el G20, divina. Al mismo tiempo que quiere erradicar los paraísos fiscales, los funda, los organiza y los mantiene. Por ejemplo, como la isla de Man, que es una isla que no es de la Recorona, ni de Inglaterra, ni de Irlanda, pero que está allí y que es el paraíso fiscal de las compañías de seguro, o como la isla de Guernsey o Jersey, o como la del Gran Caimán, que va para adelante y va para atrás, el Caimán, como la ola marina. Sí. Y bueno, todo eso, o sea que esa cosa hace que acá hoy por hoy los depósitos argentinos sean... El riesgo no va por ese lado, en todo No, el caso. riesgo financiero no existe. Bueno, pero sí hay otros. Usted ha advertido esta cuestión de entre gallos y medias noches aprobar el acuerdo tributario, de intercambio de información tributaria con Argentina. Sí. ¿Y dónde está el riesgo ahí? Bueno, ahí el riesgo está fundamentalmente en la DGI argentina, que venga a pedirle a la gente con qué dinero usted hace 14 años se compró un chalet en Piriápolis o en Punta del Este o en La Pedrera. Y ese es el riesgo. No mucho más que eso. Es el riesgo, sí, es el riesgo. ¿Y le preocupa la forma en todo caso? Mira, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es la situación argentina en general. Porque nosotros estamos viendo esto desde el punto de vista del Uruguay, estamos pensando los uruguayos que los argentinos están en contra de nosotros. No es cierto eso, los argentinos no están en contra de los uruguayos. El gobierno argentino no está en contra del gobierno uruguayo. El cepo no se hizo contra el Uruguay. Si usted es argentino y vive en Olavarría y quiere ir a China o a Rumania, tampoco puede ir. O sea, lo que está haciendo la Argentina es en contra de la Argentina. La está destruyendo a la Argentina. Yo diría que el colmo de la eficacia de la presidenta de la República Argentina es que pasará seguramente a un rango histórico.
será el presidente de la República Argentina que más cerca estuvo de destruir a toda la Argentina. Una implosión, digamos, un efecto implosión. Eso es lo que está pasando, no es contra nosotros, es contra los brasileños, contra los paraguayos, contra los chilenos, contra los bolivianos, es contra el mundo. Claro, pero el impacto del vecino, si le más? explota la casa al vecino, ¿a quién lo afecta? A usted, Y ¿no? Brasil también es vecino de la Argentina. Pero parece que la casita está Tienen 200 ordenada. millones de habitantes, y los paraguayos y los chilenos, que también son vecinos. Claro. Presidente, le quiero agradecer estos minutos, ya nos queda nada de tiempo, ojalá que Y podamos siempre seguir pasa hablando. lo mismo, Siempre ¿vio? pasa lo mismo, sí. Si tuviera que cambiarle aquello de una manga de, cambiar la palabrita ladrones por otra en aquella frase. Me olvidé. ¿Le da vuelta? Me olvidé. Se olvidó. Hace tiempo que me olvidé. Sí, sí. Pero Exactamente. no tiene un sustituto Ellos se para aquella acuerdan palabra. Sí, y están de acuerdo conmigo. Dice que lo Sí, saludan dice por la que calle, sí, ¿no? sí, sí. Muy amable. Hasta luego. Como siempre. El doctor Jorge Valle. Pausa y seguimos adelante en Telemundo. Comemos. Entonces le dije, bueno, muchas gracias. Y hasta luego. Y me fui a Brasil a trabajar. Claro. Ah, bueno, esa parte de su historia, ¿vio? Me fui Siempre a se Brasil descubren a trabajar cosas. y trabajé en Brasil con el Ricardo Oliveira y con mi querido amigo Julio Frost. Claro. Y trabajamos en Brasil, yo exportaba ganado Jerez Foragá y lo vendía en todos los remates ferias de todo Río Grande do Sul. Bueno. Así que me pasé años recorriendo Claro, Río Grande do ya Sul. le conocía, además le tomaba el gusto a eso que le apasiona tanto, que es la agropecuaria, ¿no? Bueno, hoy miércoles, fíjese usted, ¿no? Se cumple... A mí me pasaron cosas muy interesantes en materia de profesión. Por ejemplo, bajo el gobierno militar, una persona mayor que yo, pero que era muy amigo de mi familia y amigo mío, me mandó buscar a la empresa que él dirigía y me dijo, bueno, mirá, realmente habíamos pensado en tomarte para trabajar porque por las circunstancias que tenemos y todo. Pero es claro, las dificultades que vos tenés con el relacionamiento con el gobierno militar hace imposible que... Claro. Así que bueno... Claro, el otro día leyendo, creo que el libro de los presidentes, decía justamente eso, que no era lo que más se había dedicado, digamos, ¿no? Que había sido como una cosa, se había recibido... No, lo que casi pasa es que hay una cosa muy clara. Yo hice política desde muy temprano y además hay una cosa que era evidente. Al entrar al Parlamento en el 59, y antes yo estaba ya recibido, siendo mi padre presidente del Consejo de Gobierno, era muy difícil para mí ejercer la profesión. Seguimos adelante aquí en Tele Buen Día, como siempre. Muy grato recibir al señor doctor Jorge Valle, expresidente de la República. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Le digo doctor, pero nunca ejerció, ¿no? Sí, no. A ver, ¿cómo fue esa...? ¿Y cómo fue? Me recibí y ejercí. Sí, se recibió, como... pero ejerció porque hay una... Claro que sí, tenía un estudio Sí. con Horacio Flores y después tuvimos otro con un conjunto de amigos que nos habíamos recibido y estudiado juntos, que eran naturalmente menores que yo, porque yo había tenido muchos intervalos políticos en la carrera y Claro. la mía era más larga. En la calle Paraguay. Cumplen 30 años de aquellas elecciones internas en los partidos políticos, digamos, habilitados por la dictadura. Y usted ahí... No, yo estaba proscrito. Claro, exacto. Trabajaba, por supuesto. Me imagino. Trabajaba, se había dividido Montevideo y digamos de propios para afuera era mi área. Su lista la encabezó Sanguinetti en aquel momento, ¿no? ¿Cómo Sí, era la Julio. ABX? ABX, la encabezó Julio. El vallismo representado por Sí, Sanguinetti. por Julio, ¿no? sí. Bueno, y después, usted fue el que fogoneó, el que promovió